lo que vemos anteriormente. ¿Listo? Entonces, vamos a darle aquí mitades. Antibioterapia, desafíos y uso responsable de los virus. Entonces, los antibióticos son sustancias químicas que se definen, ¿cierto?, por aquella capacidad que tienen de paralizar el desarrollo de ciertos agentes patógenos, ¿cierto?, por acción ya sea bacteriostática o bactericida, y pueden ser de fabricación in vivo o sintetizadas. Según la Organización Mundial de la Salud, se conoce como medicamentos para prevenir y tratar infecciones bacterianas, para lo que dicen los antimicrobianos. No olvidemos la tesis de este man, que es Alexander Fleming, el primer tipo que llegó y descubrió la penicilina. Estamos hablando de 1929, casi un siglo, de descubrimiento de la penicilina gracias a este tipo. Y fue basado en los estudios que el man estaba haciendo, y dejó unas cajas de Petri porque el ayudante no le sirvió por un carajo y se las dejó sucias el fin de semana, y cuando llegó a los 3 días encontró que era una colonia de un hongo que creció de un crecimiento bacteriano, y ahí nació la penicilina. La logró aislar y determinó, y a partir de un hongo, que la penicilina funcionaba para detener el crecimiento de algunas bacterias. ¿Listo? Entonces, prácticamente como que a este más se le dice que es el padre de los antibióticos. Un poco de terminología a utilizar: qué es el espectro de acción, qué es un bactericida, qué es un bacteriostático y qué es un antibiograma. No olvidemos las características de las bacterias en cuanto a su forma, ¿cierto?, que puede ser bacilos, puede ser cocos y puede ser espiroquetales. ¿Listo? Y no olvidemos la anatomía del mismo, que tiene un flagelo que le permite dar movilidad, tiene cápsulas, tiene pared celular, membrana plasmática, citoplasma, el ribosoma, los pilis, los plásmidos y el nucleoide, que hace que tenga la carga genética. Si recordamos un poco de la farmacología, la clasificación de las principales familias de los antimicrobianos se clasifican en aquellos que pueden hacer una inhibición de la síntesis de pared, aquellos que pueden hacer una inhibición de la síntesis proteica, aquellos antimicrobianos que hacen modificaciones de la permeabilidad de la membrana celular, o aquellos que pueden modificar el ADN o el ARN, y inhibidores de competitivos de los metabolismos o factores de crecimiento. Esos son los 5 grandes grupos de las familias antimicrobianas. Eso lo deben haber visto en farmacología. Espero. Si vemos aquí, los inhibidores de la síntesis de pared son aquellos que actúan interfiriendo con la síntesis del peptidoglicano, esencial para la pared bacteriana. ¿Vale? Eficaces contra bacterias gram positivas principalmente. ¿Vale? Importante, por eso se llaman inhibidores de la síntesis de pared, porque acuérdense que hay bacterias que son carentes de pared. ¿Listo? Entonces, los más comunes que traen acá, los betalactámicos, como la penicilina, cefalosporinas, carbapenémicos, monobactámicos, ¿cierto?, que son los que inhiben la transpeptidasa y forman enlaces cruzados de peptidoglicano, por ejemplo, la amoxicilina, la estrafilexina y el melopene. ¿Vale? Tienen otros que son los glicopéptidos, aquellos que sirven directamente a un precursor del peptidoglicano y bloquean la incorporación. La vancomicina es uno de ellos. ¿Vale? Son aquellos que inhiben la síntesis de pared. Y acaban con los muñecos. Aquellos que inhiben la síntesis proteica son los que interfieren con los ribosomas bacterianos, principalmente las subunidades 30S y 50S. Impiden la producción de proteínas esenciales y evitan el crecimiento de la bacteria. Están los aminoglicósidos, ¿cierto?, que actúan sobre la subunidad ribosomal 30S. Estos lo que hacen es causar errores de lectura en el ARN mensajero y genera proteínas defectuosas y no permite la replicación de la bacteria. Bacterias gram negativas aeróbicas. Está la tetraciclina, que actúa también sobre la 30S, subunidad 30S ribosomal, por ejemplo la oxiciclina y las tetraciclinas en general, y lo que hace es que impiden
la unión del ARN transcriptasa al ribosoma e inhiben el alveolar proteico. Es decir, estos tipos lo que hacen es actuar sobre la genética de la bacteria. Esto es un recorderis de farmacología. Están los inhibidores de la síntesis proteica, pero estos actuando sobre la subunidad del ribosoma 50S, como los macrólidos, que inhiben la translocación ribosomal, los fenicolados, que inhiben la peptidtransferasa y detienen la formación del enlace peptídico, evitan la replicación de la bacteria, y los glucosamías, que lo que hacen es similar a los macrólidos y bloquean la ligación proteica, es decir, actúan sobre la replicación de la bacteria, sobre el genoma de la bacteria. Eritromicina en los macrólidos, tirosina, citromicina, fenicolados como el clorafenicol y los glicosamidas como la clindamicina y la licomicina. Un pequeño resumen de farmacología. Están los inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos. Si es ácidos nucleicos, igual de genética de la bacteria, afecta la replicación del ADN o la transcripción del ARN, ¿cierto? Y están la quinolona, las fluoroquinolonas, y estas inhiben la ADN girasa y detienen la replicación del ADN. La eficacia que tienen son gram negativos principalmente, que están la rofloxacina, la ciprofloxacina. ¿Listo? Y las rifamicinas, que inhiben la ARN polimerasa y detienen, dependiente del ADN, y evitan la replicación y la transcripción del genoma de la bacteria. El ejemplo es la rifampicina. Y el otro grupo, faltan dos grupos para entenderlo, que son los alteradores de la membrana del citoplasma, que esto lo que hace es desestabilizar la membrana bacteriana, haciendo que haya una pérdida de la integridad de esa membrana, produciéndole muerte a la bacteria. Están las polimixinas, como la polimixina B y la E, y actúan pues, directamente con los limpios de membrana y la disrupción. Eficacia de gram negativa resistentes, pseudomonas y acinetobacter. Estas son las pseudomonas que producen también beta-lactamasa, ¿no? Y por último, para entender esto, están los antimetabólitos o inhibidores de la síntesis del folato. Bloquea la producción de ácido fólico, que este es esencial para la síntesis de ADN y proteínas de la bacteria, evita la replicación del mismo. Mecanismo, por ejemplo, las sulfonamidas, la sulfadiazina y las diaminopirimidinas, que los dos actúan sobre porciones de la síntesis del ADN y la proteína. Cuando esta se une a esta, el efecto es mucho más potente, porque el simple hecho del trimetoprim, por ejemplo, que es una diaminopirimidina, lo único que hace es generar un proceso tardío, al igual va a seguir creciendo, pero se potencializa cuando le meto una sulfa. Por eso el medicamento se llama sulfatrimetoprim, ¿no? ¿Ya entendieron por qué? Entonces, observaciones relevantes que podemos tener acá. Grupo antibacteriano, tenemos beta-lactámicos, aminoglicósidos, quinolonas, macrólidos, tetraciclinas, las diaminopirimidinas con la sulfa, la polimixina y los glicopéptidos. Vean algo que yo les voy a pegar acá. Por ejemplo, un beta-lactámico va a ayudar principalmente a los gram positivos y a algunos gram negativos. ¿Listo? Los aminoglicósidos van a ayudar a los gram negativos aeróbicos. Las quinolonas a los gram negativos, Pero más que eso, sepan esto. Por ejemplo, una bacteria que sea carente de pared. Una bacteria que sea carente de pared. Y les aseguro que la han leído. No. No, porque si no, no utilizaremos beta-lactámicos. Micoplasma. ¡Ay, está escrito! Y no lo dicen. Bueno, micoplasma. El micoplasma es carente de pared. Entonces usted no le puede meter un antibiótico que actúe sobre una inhibición de pared. Es decir, un beta-lactámico sirve para nada en un micoplasma. Usted necesita
Utilizar un medicamento que penetre adentro de la bacteria y le joda o le modifique el ARN o el ADN, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál? Las tetraciclinas. Tanto que cogemos doxiciclina, oxitetraciclina, véalas acá. ¿Por qué actúan? Porque son medicamentos que penetran al interior de la bacteria, la célula bacteriana, y dañan el genoma, dañan la replicación y evitan el crecimiento. Yo no voy a utilizar un medicamento que sea para inhibir la síntesis de pared cuando sé que el bicho no tiene pared. ¿Listo? Entonces, pilas acá, inactivo contra bacterias sin pared, por ejemplo, el micoplasma. Pero si nos vamos acá, tetraciclinas útiles contra bacterias intracelulares. Micoplasma entraría acá, ¿cierto? Importante, tanto beta-lactámicos como tetraciclinas son sinérgicos. No pueden usarse al mismo tiempo. Si no, una desactiva la otra, se termina cagando esto y produce más problemas con el paciente. ¿Cuáles eran, perdón, Doc? Los beta-lactámicos y la tetraciclina. Entonces, si usted me coloca en una prueba que va a utilizar ampicilina más oxitetraciclina, se gana un 0 divino. Porque está haciendo mal uso de los antibióticos. ¿Listo? También tenemos que tener en cuenta que existen medicamentos que pueden ser bacteriostáticos o bactericidas. ¿Qué es bacteriostático? Detienen la reproducción bacteriana. Frena la replicación, pero no los quita. Por eso es que la tetraciclina es frustrante. Bacteriostáticos como la tetra, los macrólidos, la vincosamida, las sulfadimidas, lo que hacen es frena el crecimiento, pero usted no acaba con el microorganismo. Otros antibióticos que sí lo hacen, por eso son los bactericidas, porque acaban con los microorganismos, aminoglucósidos, glicopéptidos, quinolonas, beta-lactámicos y rafamicinas. ¿Listo? Entonces, si usted tiene un paciente escéptico, ¿para qué le va a meter una eritromicina? No está haciendo nada. Usted necesita entrar con algo mucho más fuerte. Acá, ¿dónde está el carbapenémico? Acá debe estar este marica acá. No está aquí, pero ya está vancomicina. Debería estar aquí los carbapenémicos. Pero vean acá, penicilina cefalosporinas, ¿cierto? Que usted necesita frenar el crecimiento, necesita acabar el crecimiento de la bacteria. ¿Listo? Entonces eso lo hace usted pensar en la elección del antibiótico que usted va a tener que utilizar en su paciente. ¿Listo? Obviamente tenemos que también tener en cuenta que existen mecanismos de evasión y de resistencia microbiana. Por ejemplo, esto es lo que nos compete a nosotros, que nosotros la cagamos desde acá. Uso inadecuado de antibióticos, alto número de bacterias en la población asociada a una patología y un corto tiempo del ciclo de los antibióticos, porque hacen tratamientos de ciclos de antibióticos de 3 días, de 4 días. Hagan un ciclo completo, métanle completo. No lo duden. ¿Por qué? Si ustedes hacen un corto tiempo, el ciclo de los antibióticos nos va a producir una mutación y una resistencia microbiana. Entonces eso nos compete a nosotros como médicos. Podemos generar un mecanismo de resistencia bacteriana por un mecanismo de forma vertical. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una mutación cromosómica en alguna división de esas células de los microorganismos. Y eso lo que hace es transmitir la información genética en cada ciclo de replicación que tenga la bacteria. ¿Listo? Entonces aquí entonces ya empezamos a ver cuando tenemos un paciente resistente a cierto tipo de antibiótico, ¿cierto? Porque se vuelven multiresistentes, porque lo que quedó de información genética la pudo pasar a las futuras generaciones. En la información genética estaba el antibiótico. Las bacterias son muy inteligentes. ¿Listo? Podemos tener la resistencia de forma horizontal, es decir, que haya una transmisión de trozos de ADN a través de los plásmidos por medio del piri sexual de la bacteria, es decir, en la parte de la reproducción de la bacteria.
O el no conocimiento del antibiótico, por ejemplo, utilizar antibióticos. Bueno, hay bacterias que generan unas enzimas que se conocen como las enzimas inactivadores de antibióticos que se conocen como las beta-lactamasas, ¿cierto? Por ejemplo, la periclinasa. O sea, hay bacterias que producen esto. Y esta es una enzima inactivadora del antibiótico, como la beta-lactamasa, que produce beta-lactamasa. ¿Qué antibiótico no se puede utilizar? Los beta-lactámicos. ¿Listo? Las pseudomonas producen esta enfermedad. Obviamente también puede llegar a generar alteraciones en el sitio de la unión del antimicrobiano, disminución de entrada por donde ingresaría el antibiótico, ¿cierto? Entonces esto depende también de lo que nosotros debemos hacer. Las directrices sobre el uso racional de los antibióticos según la Organización Mundial de la Salud nos dice que tenemos que tener buenas prácticas de prescripción, conciencia propietaria, buenas prácticas de higiene y vacunación, ojo acá, información y actualización. ¿Listo? Eso es una tarea que depende de nosotros. Ya viendo las generalidades de los antimicrobianos, vamos a ver un poquito de terapéutica. Entonces, las enfermedades del tracto respiratorio para el uso de antimicrobianos, chicos, esto va a ser un complemento de lo que vamos a ver el día de mañana, ¿vale? Pero esta es la parte de antibióticos, vamos a ver mañana la parte de antiinflamatorios, de enfermedades respiratorias. Entonces, el tratamiento antimicrobiano para enfermedades comunes del tracto respiratorio, tenemos este consenso que yo les pasé, ¿cierto? Del grupo de estudio del grupo de enfermedades infecciosas del compendio. ¿Listo? ¿Qué nos dice acá? De tracto respiratorio superior felino. ¿Por qué comienzo con felino? Sé que esto lo vamos a ver mañana, pero aquí hay algo que hay que pararle bolas a esto. 1. La enfermedad del tracto superior felino es un síndrome caracterizado por la presencia de síntomas clínicos como secreción serosa, omnicopurulenta ocular, nasal conjuntivitis, linfadenomegalia, estornudos, deshidratación y anorexia. Usualmente los signos clínicos son agudos menores de 10 días y crónicos mayores de 10 días. No sé si han visto esa rinotraqueitis infecciosa felina, sueltan moco, gatito, ¿verdad? Precisamente por la descarga nasal, la carga, todo eso. Pero hay que tener en cuenta aquí lo siguiente: la epidemiología, gatos de albergue, vida salvaje o los gatos indoor, casi no, a menos de que usted inserte un nuevo gato a la cochada. Me pasó con mis gatos. Terminología: ocasionado por patógenos como calicivirus, herpesvirus tipo 1. ¿Qué son esos? ¿Y estamos hablando de qué? Entonces, ¿por qué estamos hablando de antibióticos? Estamos hablando de una enfermedad viral. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. Porque se supone que ellos bajan como tal las defensas y las bacterias son oportunistas. Eso se llama enfermedad autolimitante. Muy bien. Entonces, son enfermedades virales. Las enfermedades virales generan una alteración sobre el sistema inmunológico. Y si generan una alteración sobre el sistema inmunológico, ¿qué va a pasar con la carga bacteriana? Aumenta. Y ahí aparecen después los síntomas de un paciente con una infección bacteriana. Por eso les digo acá, vean acá, calicivirus, herpesvirus, pero aquí entran los antimicrobianos y les han tachado. ¿Listo? ¿Cuál es la sintomatología clínica del paciente? Esto. Paciente con rinorrea, paciente con epífora. No estoy diciendo descarga nasal, no estoy diciendo lagrimeo, estoy diciendo rinorrea, estoy diciendo epífora. Terminología semiológica, queridos. Ya vamos para allá, porque hay, ya vamos para allá, porque hay medicina basada en la evidencia. Todo bien, téngala ahí. Que me va a decir Toxi si quiere. Espérese un segundo. Paciente con descarga nasal, paciente con eritema, paciente con epífora, ¿cierto? ¿Cómo se llama la inflamación de los párpados? Blefaritis. ¿Listo? Semiología, queridos. ¿Listo? Esto es lo típico que se encontraría en un paciente con enfermedad de tracto respiratorio superior. Calicivirus, herpesvirus. Ahora bien, ¿por qué los antimicrobianos acá?
Decíamos un poco de medicina basada en la evidencia en este estudio que está acá. Lo más común que se aísla en un paciente con enfermedad de tracto respiratorio superior está aquí: calicivirus, herpes virus. Ah, pero aparece el micoplasma. ¿El micoplasma qué vendría siendo? ¿Oportunista? ¿Por qué no? Estoy jugando con el sistema inmunológico. Y que dejemos que el micoplasma, ¿dónde está? Dentro de la célula. Entonces, depende del sistema inmunológico para que lo atenúe. Pero si el berriondo baja las defensas, micoplasma sube. Por eso es que en la estadística el micoplasma aparece como una coinfección a la enfermedad viral en los gatos. Veamos un poco más a fondo, ¿qué nos dice más la estadística? Vean acá, micoplasma, calicivirus, herpes virus, como los privados. Vean, pero por aquí aparece también Bordetella broquicética, que es ese bacteria. Pero mayor probabilidad que usted tenga un paciente con enfermedad viral por herpes virus y calicivirus y una enfermedad secundaria bacteriana sería micoplasmosis. ¿Listo? Y está reportado por literatura, estadísticamente está reportado. Ahora bien, veamos un poco más. ¿Qué más aparece acá? Nuevamente, micoplasma como coinfección de enfermedad viral. Es decir, y tiene mucha más chance de que el paciente, es decir, que tengamos una contaminación. Ese odds ratio es la probabilidad. Entonces, usted tiene 3 veces más probabilidad de que el paciente coinfectado con calicivirus, herpes virus tenga micoplasma y esté presente. A pesar de que el número es bajo, hay posibilidad de que usted tenga una contaminación con micoplasma, pero más que todo como un patógeno oportunista. ¿Listo? Obviamente también puede aparecer Pastorella, Streptococcus, Staphylococcus, que la mayoría son gram negativas, gram positivas, anaerobias facultativas, y en este caso usted utilizaría bactericida o bacteriostático. Bactericida. Para que tengan en cuenta lo siguiente: Pastorella, Streptococcus, Staphylococcus son bacterias que se tienen paredes. Entonces no utilizaría una tetracyclina. ¿Qué utilizaría? Si tiene pared, ¿qué utilizaría? Metalactámico. ¿Listo? Amoxicilina más clavulanato usted puede llegar a utilizarlo en estos gatos que tengan coinfección con Pastorella, Streptococcus, Staphylococcus. Pero ¿esto de qué depende? De un cultivo. Y el cultivo se demora, ¿cierto? Entonces usted aquí debería hacer un tratamiento con amoxicilina de clavulanato para esa coinfección que se está produciendo si usted logra aislar Pastorella, Streptococcus, Staphylococcus. En el caso de Bordetella broquicéptica, micoplasma, Chlamydophila felis, ¿cuál es la característica de estas 3 bacterias? Que no tienen pared. Son carentes de pared. Por lo tanto, use tetracyclina. Por eso tienen que conocer a quién están enfrentando. Usted no se va a venerar la jeta así como así, si no sabe contra quién está peleando. Si le sale un macacal de 3 metros, pues se jodió, hermano. O no sabe lo que está haciendo, es exactamente lo mismo. ¿Usted contra qué va a saber contra qué está peleando si no lo estudió? Entonces, la coinfección en el herpes y calicivirus en terapia empírica, y lo van a leer en el consenso porque aparece aquí: empirical treatment before 10 days, es decir, después de los 10 días que se vuelve crónica la enfermedad, usted hace un tratamiento empírico con doxiciclina por la coinfección que existe por micoplasmosis. Aparece en el artículo que yo les mandé, por eso tienen que leerlos, y esto les va a hacer, porque va a ser complemento de lo que estamos viendo acá. ¿Listo? Entonces, en el uso racional de antibióticos, si usted logra identificar que probablemente el paciente tenga una coinfección, la doxiciclina le iría bien para aquellos que tienen herpes y calicivirus, pero no para atacar el virus, es para atacar la coinfección bacteriana por posible micoplasmosis. ¿Estamos?
Eso es racional, eso es pensar. No pensar, ay, tiene el virus calicium, va a meterle betalactámicos. ¿Para qué? Si esto es viral. O sea, a menos de que usted sepa que el paciente tenga Pastorela, Streptococcus y Staphylococcus. Ahora bien, ¿qué dice el consenso que yo les envío? El problema es que la sensibilidad y la especificidad para usted determinar y aislar el patógeno en vía respiratoria superior no le sirve. Es decir, que usted coja un hisopo y le haga así en un moquito y lo mande a cultivo, no le sirve, porque usted no sabe si eso es una contaminación secundaria, local, o si es realmente algo que viene de más atrás, que a lo que usted requeriría serían lavados bronquiales o lavados traqueobronquiales. ¿Listo? Muy bien. Entonces tenemos complejo de enfermedades respiratorias caninas. Está la adenovirus tipo 2, distemper, coronavirus respiratorio, influenza, herpesvirus, neumovirus, y acá aparece el bordetela bronquiséptica, Staphylococcus X, Mycoplasma sp. De lo que hablamos, bordetela, Staphylo y Mycoplasma. Para bacterias, el resto es viral. Pero nuevamente pasa lo mismo, es confección. ¿Qué diferente o qué difiere del tratamiento para gatos? Ojo acá, porque usualmente estos pacientes entran en un estado de bronquitis bacteriana, con bordetela bronquiséptica o Mycoplasma. ¿Cuál sería el tratamiento? Bordetela y Mycoplasma. Son carentes de pared, ¿no? ¿Cómo? Doxiciclina. Tetraciclina. Oxitetraciclina. ¿Estamos? Claro, hay que tener en cuenta que estos tipos, cuando pasó de una traqueobronquitis y se complicó, ¿hacia dónde se dispone el paciente? A una neumonía bacteriana. Por más que una neumonía bacteriana, probablemente usted no va a tener solo esto. Probablemente usted va a tener estreptococo, estafilococo, ¿cierto? Pastorela multósida, Klebsiella pneumoniae, ¿vale? Entonces ahí usted tiene que modificar o pensar qué va a hacer con el tratamiento del paciente. Si usted tiene un caso de neumonía bacteriana, vean aquí esta placa radiográfica, acá. Es una placa radiográfica de un paciente neumónico. Aquí también vemos imagenología. Vista lateral, cabeza acá, cuerpo acá, tórax, corazón, tráquea, pulmones. ¿Estamos? ¿Qué característica tiene esto? ¿Qué es el pulmón? ¿Qué patrón tiene? Vascular, intersticial, miliar, micronodular. ¿Qué patrón es? Intersticial. ¿Por qué? ¿Por qué es un patrón intersticial? La marcación de la línea. Porque sea difuso, no, porque también un edema pulmonar genera un patrón intersticial y es difuso en gatos. ¿Qué es la característica de un patrón pulmonar? ¿Ah? La marcación de las ¿Cómo se llama eso? Entonces, todo lo que está en el intersticio es lo que no está en el bronquio. ¿El bronquio de qué aspecto debería verse? ¿Radio lúcido o radio opaco? Radio lúcido, es decir, más... ¡Ah! Más negro. Ahí es donde fallan. Radio lúcido, Negro. radio opaco. Blanco. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuál es la característica del patrón pulmonar intersticial? Uno, vean toda esta mancha blanca horrible que hay. Dos, si está en el intersticio y no está en el bronquio se tiñe, ¿cierto? ¿Y se tiñe de qué color? Más negro en la escala de grises que hay acá. Por lo tanto, lo que está alrededor del bronquio es el intersticio, y el intersticio se ve blanco. Y ese realce que hace entre el intersticio y el bronquio se llama broncograma aéreo. Y dígame que no lo vieron en imagenología. ¿Dónde está el broncograma aéreo? Véanlo acá. ¿Sí ven esto que estoy señalando acá? Sí. Eso es un bronquio. Cerramos. Alrededor se ve blanco como un berraco. El líquido está en el intersticio, el bronquio está quieto. Eso se llama un refuerzo positivo del broncograma aéreo. Eso es típico del patrón intersticial. ¿Cuándo yo tengo un patrón intersticial?
dos diferenciales, sencillo, neumonía y edema pulmonar. Ya si usted quiere entrar más a fondo, en neumonía, bacteriana, viral, qué sé yo, fúngica, porque fúngica tiene un patrón diferente. ¿Qué opinan de esto? Proyección metrodorsal, proyección laterolateral. Aquí debería haberse el corazón, no se ve. ¿Qué opinan? ¿Ah? No sé si ustedes logran ver acá esta mancha que se forma aquí. Esta misma mancha que se forma aquí. ¿Cierto? Por acá hay un broncoograma, es un patrón intersticial. ¿Listo? En un gato. Esto es un gato, ¿no? ¿Por qué? Porque los cuerpos vertebrales son mucho más elongados. ¿Cierto? Esto es un gato con un proceso neumónico. Vean acá. Es terapéutica, pero pues hay que colocar los contextos de los pacientes. Por eso hay que saber. Entonces, si yo tengo una neumonía bacteriana por Streptococcus staphylococcus bordetella bronquicéptica micoplasma, debe ajustarse al resultado del cultivo de antiograma. ¿Por qué se le deja así la columna al gato en la anterior? ¿En cuál? Pues derecho. ¿Acá? Sí. Mal posicionamiento. ¿Por qué? Porque la placa radiográfica ya tiene los brazos estirados y la cabeza estirada. Ojo, ¿no? Porque usted también puede tener aquí un proceso de escoliosis o lordosis. Listo. Pero para mí le va a echar la culpa al man que tomó esta radiografía porque tenía que tener la cabeza estirada y los brazos estirados para que vea todo el cuerpo, para que se pueda ver todo el campo pulmonar. Vale. Siempre ajustar la terapia antimicrobiana dependiendo del resultado. Usualmente utilizar betalactámicos si usted tiene por Streptococcus y Staphylococcus, ¿cierto? Pero si se hace el bordetella o micoplasmosis tendrá que cambiarlo a tetraciclina. ¿Listo? También puedo utilizar clindamicina o fluoroquinolonas o puedo hacer una monoterapia con meropenem o imipenem. Es muy agresivo utilizar terapia con carbapenémicos, la verdad, porque es el último as bajo la manga que usted debería utilizar. Carbapenémico le acaba con todo. Entonces, tiene mucho más riesgo que usted utilice un carbapenémico y haga una resistencia bacteriana y haga la multiresistencia si la caga en el tratamiento. Entonces, debe serse ajustado a la terapia antimicrobiana. ¿Y las tetraciclinas en qué caso? Micoplasmosis. Y en caso de que el meropenem tampoco funcione, que pues se sabe que las probabilidades son mucho más bajas, pero se han visto casos, ¿qué se hace? Llamar a los olivos. Alta divina. Que se vaya a la finca del señor, mi amiga, porque si usted tiene una bacteria multiresistente dentro de su hospital, o sea, usted se pone en riesgo y usted pone en riesgo a los otros pacientes. Entonces es grave. Los casos de multiresistencia, nada que hacer. La mayoría de pacientes terminan en eutanasia. Ojo aquí con el sinergismo de antibióticos, ¿no? Ni esto, ni esto. Y betalactámicos con tetraciclinas. No. Prohibido. ¿Listo? Y si tuviéramos una enfermedad de válvula, ¿qué es una válvula? Es una válvula cardíaca, una endocarditis. Pues si vemos la fisiopatología un poquito de la infección de la válvula, básicamente existe una lesión sobre la válvula. Usualmente válvula mitral, aórtica son las que son susceptibles. Chicos, métanse en la cabeza lo siguiente. Cuando usted les llega a infectar una válvula, es porque ya pasó toda la barrera de defensa. Toda. Y el paciente está probablemente en un estado séptico. ¿Cierto? Para que llegue una infección en una válvula es porque ya pasó todo el sistema de defensa. Es decir, está jodido. Comienza con una lesión directamente en las células endoteliales de la válvula cardíaca y esa lesión
o esa lesión endotelial va a hacer que haya un depósito de plaquetas directamente en la superficie de la válvula, haciendo que haya también una adhesión, una incorporación de microorganismos directamente a la vegetación. Se suma hasta volver maluca la válvula y totalmente funcional. Estamos hablando de un proceso infeccioso grave, ¿cierto? Donde yo puedo tener una válvula totalmente vegetativa por un proceso infeccioso y vean lo que se encuentra normalmente de bacterias que infectan válvula. Se encuentra streptococo, se encuentra Bartonella, ojo aquí con Bartonella henselae, que es la que se conoce como el arañazo del gato. Encuentran bacterias gram negativas, estafilococos y algunas que no son o no se pueden aislar. ¿Listo? Estamos hablando de un estudio en 2006, un poquito viejo, 20 años atrás. Un poquito viejo, pero pues no cambia mucho la diferencia. Que le puede pegar en la válvula mitral, vean, la mayoría de veces le pega en la válvula mitral y en la válvula aórtica. Puede ser únicamente la válvula mitral, puede ser únicamente la válvula aórtica, puede ser una lesión mural sola o puede pegar únicamente a la válvula tricuspidia. ¿Listo? En este caso el paciente neumónico. Doc, ¿lo puedes volver un segundo? Obvio. Gracias. Tengo un cardiograma de un paciente. A este lado está un longitudinal de 4 cámaras, al lado ya está una apical de 3 cámaras. Vean este paciente aquí, la válvula mitral, con esa vegetación, eso es un ecocardiograma, ¿no? ¿Qué se supone? Vean esa vegetación que se produjo sobre la superficie de la válvula. Ese paciente estaba neumónico, de hecho. Ese paciente tenía neumonía. Ya saben por qué. El diferencial para esto, aquí como cultura general veterinaria, para medicina realmente. El diferencial de esto es el mixoma, que es un tumor de válvula. Pero el paciente estaba con 40.000 blancos, febril, neumónico, el pulmón estaba vuelto nada, estaba séptico. Este paciente desarrolló esta vegetación en la válvula. ¿Listo? Vamos a llegar a tener vegetaciones en las válvulas, en la válvula aórtica. Vamos aquí a entrar en detalle. Pero los estudios sí revelan que las infecciones, van acá, los factores pronósticos y otro tipo de infecciones que se pueden llegar a presentar y la letalidad que generan las bacterias sobre un daño de una válvula. Lo que está en azul son los no sobrevivientes. Los que están en verde son los sobrevivientes. Y los amarillos son los que perdieron el rastro. Si se les perdió, no supieron qué hicieron con el paciente, pero a la mayoría, pseudointermedio, Bartonella y a la gran cantidad de mortalidad que hay con estos pacientes cuando tienen una infección de válvula. Por aquí aparece, por aquí debe estar, ¿dónde está? Escherichia coli. Vea la mortalidad que genera la Escherichia coli en el momento en que llega a generar una infección de válvula, ¿cierto? O sea, esto es grave. Por lo general, la característica clínica del paciente con endocarditis es que presentan vegetaciones, ¿cierto? Al ecocardiograma, son pacientes febriles, pueden tener una condición previa que definan o póngame al paciente en un estado de endocarditis. Y lo ideal es que hacer con estos pacientes es que se les tienen que hacer hemocultivos para identificar la bacteria. Es decir, hacer muestras de sangre y determinar cuánto está. La vaina, ¿cuál es? ¿Cuánto es para cultivo? O sea, usted va a esperar 8 días para tomar una decisión sobre su paciente. Empezó a crecer. ¿Ah? Se empieza terapia Empieza empírica. ¿Qué es una terapia empírica, doctora? Pues la terapia empírica es una terapia que pues no es el nivel más alto, pues según lo que decía la lectura, era que no era, digamos, el medicamento más fuerte, pero que sí podría ir ayudando y empujando, digamos, Para tener la esa replicación infección, bacteriana. esas bacterias. ¿Y cuándo puede ser modificable esa terapia empírica? Cuando no vemos resultados o después del antibiótico. Se ha presentado. ¿Estamos? Terapia empírica es la primera antibiótico-terapia que usted desarrolla con un paciente. No debería hacerlo, pero el problema es que no hay tiempo.
Usualmente usted utiliza una terapia empírica con medicamentos de amplio espectro. Gram negativos, gram positivos y anaeróbicos. ¿Estamos? Que usted modifica apenas el resultado del cultivo de antibiograma. Ese debería el deber ser. Lo normalmente la endocarditis, vean acá, estafilococos, estreptococos, enterococos, Escherichia coli, Bartonella, Es decir, usted tiene que buscar una forma para tratar de pegarle a todo esto mientras usted tiene el resultado del cultivo. ¿Qué se usa normalmente? Beta-lactámicos. ¿Por qué? Porque tiene una acción gram positiva, gram negativa y en algunas ocasiones contra anaeróbicos. Puede utilizar beta-lactámicos más aminoglicósidos, es decir, adicionarle amicacina como terapia empírica. Amoxi más clavulanate más amicacina o limipene. Nuevamente aparecen los carbapenémicos. ¿Listo? Como terapia empírica con lo que refiere la literatura. Usted puede tener también enfermedad del miocardio, una infección del miocardio, que puede ser por bacterias, estafilococos, borrelia, bartonella, Escherichia coli, rickettsias, vean aquí todas las referencias bibliográficas que están. Por virus, puede ser por parvovirus, virus de la peritonitis infecciosa en gatos, distemper, herpesvirus, virus del Nilo, lo tenemos acá, y corona. Podemos tener protozoarios por Trypanosoma cruzi, que es el Chagas, Leishmania, Toxo, Neospora, Babesia, Hepatozoo, hongos, blastomicosis, coccidomicosis, criptococos y aspergillus, infección de miocardio, y algas como la prototeca, que hay un estudio lindo de un paciente de un boxer, donde hizo una pancarditis, que es una inflamación de toda la estructura cardíaca por prototecosis. Prototecosis tenemos en el pantano, acá, en las zonas pantanosas, y la prototecosis le pega a los bovinos, y es cutáneo, pero cuando le pega al corazón hace pancarditis. Prototecosis es una alga que tiene casi que el mismo comportamiento de los hongos. ¿Listo? ¿Cómo usted puede llegar a aproximar el diagnóstico de una miocarditis? Hablando de troponina, pero si el paciente tiene fiebre, soplo, leucograma, pero el definitivo siempre va a ser histopatología, es decir, post-mortem, grave. ¿Listo? Para el caso de las miocarditis, usted lo puede utilizar. Yo creo que me toca parar acá, porque vamos a hacer una cosa. ¿Qué voy a evaluar mañana? Me toca parar acá porque tiene un huevo de información. Y si sigo acá, porque falta terapia antimicrobiana de gastrointestinal, pero lo que va a hacer es meterla en antibiótico, en terapia gastrointestinal. ¿Cómo? Me faltan antimicrobianos Sí. de tracto gastrointestinal Sí, y de urinario. sí. Todo bien. Lo que va a hacer es, como mañana tenemos un bloque, mañana lo que va a hacer es dividir en dos bloques. Comenzamos con enfermedades de tracto respiratorio, que es un complemento de lo que acabamos de ver Sí, con las lecturas que ustedes tienen. sí. Y en el segundo bloque hablamos de gastrointestinal. En el gastrointestinal voy a meter toda la parte de analgésicos. De hecho, yo les mandé un paper también que hablaba sobre antihistamínicos, protectores gástricos, toda esa parte. Y lo metemos con antibióticos ahí, para hacer un tratamiento completo del tracto gastrointestinal, un tratamiento completo del tracto respiratorio. Entonces, digámoslo en dos bloques el día de mañana. 7 de la mañana a 9:30 y el resto de miramos. ¿Listo? Ahí miramos cómo estamos de tiempo mañana. ¿Qué voy a evaluarlos? Fluidoterapia, fluidoterapia y fluidoterapia. Calculadora, sí o sí. ¿Cómo? No sé. O sea, para repasar, como ellas están pidiendo ese ejercicios como de repaso. De apoyo. Sí. Tomen esto, esta foto de estos ejercicios de repaso. Pero acuérdense que la de fluidoterapia no solo compete ejercicios. Que se debe poner y que fluido y que O sea, entonces para que hablamos de que era un componente de líquido. isotónico. Estudié
estos ejercicios con los que debieron el día de hoy. ¿Sí? Tomaron foto a los dos. ¿Listo? Chicos, Pérez ya se va a ir, mano. Relájese. Siéntese. Chicos, fluidoterapia y fisiología de los fluidos. ¿Listo? Para mañana. Pasado mañana vamos a hablar gastrointestinal. ¿Ah? Gastrointestinal, urinario y respiratorio. Pero esa es la parte de antibióticos. Pero pues queridos, es terapéutica. Mañana vamos a complementar todo lo que conlleva un tratamiento respiratorio, todo lo que conlleva un tratamiento gastrointestinal. Entonces, que fácilmente puede aparecer en 2 días. Un caso clínico. Y necesito que resuelvan y estabilicen este paciente. ¿Listo? Y luego vamos a evaluar terapéutica cardiovascular. No, las diapositivas no las presto. No, y este tipo de quizzes, o sea, como en parejas, pero pues en caso completico. No sé. Tengo en este momento, ¿cuántos son Andrés? 48. 48. O sea, digamos que podemos verlo como un caso clínico. Bueno, una pregunta, ¿ustedes eligieron monitor de esto la semana pasada? No. Hicimos quizzes. Bueno, que sea, necesito a alguien que, por favor... Yo quiero también. Andrés ya fue mi monitor mío en clínica. Marica, haga un favor y coja toda la información. Papers, todo lo que tienen que hacer, compártalo, porque tengo que dejar claro que vamos a hacer las evaluaciones. Entonces, estamos de acuerdo que mañana vamos a hablar de fluidoterapia, todo el componente de fluidoterapia. Mañana es martes. Miércoles evaluamos tracto gastrointestinal y tracto respiratorio. Y me están preguntando, ¿qué pasa con el urinario? Todo bien, porque es que esto es de entrar en antibiótico-terapia. Me falta el urinario de antibiótico-terapia y es corto, porque ese está en el paper. Y el martes, miércoles, jueves, porque son 3 evaluaciones. La tercera va a ser todo. No tiene nada más que hacer. Lo que hicimos fue, ella nos hizo unos grupos y nos dio casos completos que teníamos que resolver todos los vistos, todo lo que ella nos había visto. Pues es que esa es la idea. Puedes ponerlo y evaluarlo, a ver si lo puedes hacer así. No, es que la idea va a ser esa. Pero ¿Cómo va a ser el último examen? El último examen, los que han estado conmigo en clínica saben que yo lo último que evalúo es la competencia crítica. Coloque un caso clínico, ¡pum! Tómelo. Ah, pues que marica tiene neumonía. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con un paciente neumónico? Y aparte que sea un neumónico deshidratado al 10%, ¿qué va a hacer? Eso es lo que ustedes tienen que desarrollar, la competencia del desarrollo clínico. Los que están en clínica ya saben cómo son los pacientes conmigo. Son casos clínicos y resuelva. Terapéutica es farmacología, fisiología aplicada a un estado de enfermedad. Y ustedes el estado de enfermedad lo vieron en medicina interna. ¿Listo? Por eso no hago tanto énfasis en fisiopatología. ¿Para qué? ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos? Mañana, fluidoterapia, todo lo que compone fluidoterapia. Pasado mañana, toda la parte de antibióticos en terapéutica, ¿cierto? Terapéutica gastrointestinal, terapéutica respiratoria, terapéutica en vejiga urinaria. Lo de vejiga urinaria lo puedo explicar mañana, ¿listo? Porque es muy sencillo, pero hay unas cositas ahí que se descalabran. Y el último, todo acumulado, ¿listo? Ese es el intersemestral. Los que repitieron, tristemente no sé cómo van a hacer para tratar de ver algo que tuvieron que ver en 4 meses, lo van a tener que ver conmigo en 4 días, 3 días. No estoy con ustedes. Lunes, martes, miércoles, clase, jueves, examen final. Por eso es que les dije que comenzáramos a las 7 de la mañana. ¿Listo?